Hola banda, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a analizar el DXY, el índice del dólar en este video. Es un video que ya hice, pero que me faltó agregar mucho contenido de cierto aspecto práctico y sobre todo también quería mejorar la calidad tanto de la filmación como del video que habían quedado ahí nomás. Del DXY voy a agregar, ya les digo, un par de cosas prácticas, sobre todo un par de tips que les van a servir para verificar antes de tomar una entrada o no. Muchas veces estas herramientas al fin y al cabo sirven más para justamente evitar decisiones erróneas que para sumar entradas por sumar entradas y nada más. O sea, no es una confirmación, es un apoyo que te va a ayudar a ver cómo está el dólar respecto a otros activos y en base a eso decidirte o ayudarte a decidir si tomar una decisión o no. Esto yo siempre lo tengo a la par en mi gráfico, siempre que, lo voy a poner por acá, siempre que estoy viendo el euro dólar, la libra sobre dólar, el dólar sobre el yen, el oro, el bitcoin, lo que sea, siempre estoy viendo qué está pasando con el índice del dólar. Después voy a pasar a la parte práctica y les voy a mostrar de qué manera sobre todo lo tengo en cuenta a la hora de operar o no operar, que muchas veces eso también para mí es una de las grandes o de los grandes aportes que puede realizar un indicador así, que justamente decirte che, acá no o acá sí, porque muchas veces el gráfico este te está dando señales ya sean de compra o de ventas, por estructura, por noticias o por lo que sea, y muchas veces acá tenés todo lo contrario y es muy respetable, así que vamos a empezar a entender de qué se trata, qué mide, cómo se compone, cuál es la importancia a nivel técnico, a nivel fundamental y sobre todo también cómo nos va a ayudar a hacer o no trading. Eso para mí es lo más importante, así que de ahora en adelante vamos a ir con la introducción. Es un termómetro del dólar global. Detrás de cada movimiento en commodities emergentes y apetito de riesgo global existe una sola variable que los mueve a todos en silencio. Y esta variable es el índice del dólar americano. El DXY es un índice que mide el valor del dólar frente a una canasta de 6 divisas principales. Vieron que yo les dije que lo miro frente a la libra, frente al euro, frente al yen, frente a, no sé, al AUD o al NZD. ¿Por qué? Justamente porque te va a comparar ese índice, la fuerza que está teniendo el dólar contra las otras canastas, tipo las otras divisas. Recuerden que en tema de divisas o monedas fiat, el dólar es el más fuerte. Por lo tanto, una comparación con los demás a vos te va mostrando sobre todo qué tanta presencia tiene en este momento el dólar como para comprar o vender y en base a eso vos apoyarte o no. Respecto después al euro dólar vamos a ver que es un paralelismo inverso a la perfección. Fue creado en 1973 por la Reserva Federal de los Estados Unidos poco después del colapso del sistema de Bretton Woods, como una forma de cuantificar la fortaleza o la debilidad relativa del dólar en los mercados internacionales. Eso es muy importante. Su valor base de referencia es 100 puntos, fijado en marzo de 1973. Un nivel superior a 100 indica que el dólar es más fuerte que en ese momento histórico, que cuando se creó. Por ejemplo, la semana pasada nosotros lo vimos por 102, 101 y pico, casi. Ven acá. Bueno, no dice nada que en la actualidad el dólar esté superando los 100 puntos, no dice nada, porque ¿qué nos importa a nosotros si es más fuerte que en 1973? Sí nos importa que sea más fuerte que 100, porque es una barrera, un piso histórico que te marca que por encima hay mucha fortaleza del dólar estadounidense frente a las demás divisas, y eso lo vamos a ir viendo luego con el correr del video. Un nivel superior a 100 indica que el dólar es más fuerte que en ese momento histórico y por debajo lo contrario. Actualmente es mantenido y publicado por el Intercontinental Exchange y es ampliamente considerado el indicador de referencia global de la divisa más líquida del planeta. Si el mercado tiene un pulso, el DXY es su frecuencia cardíaca. Es una perspectiva macro que a mí me gustó cuando la leí en su momento, porque es una manera también, una buena analogía. Composición y ponderación. El índice no es un promedio igualitario. No es que respecto al euro vale igual, respecto a la libra vale igual, sino que en esa composición de esa canasta que vimos hoy hay unas divisas que tienen mucha más preponderancia que otras. Por ejemplo, el euro. El índice no es un promedio igualitario, cada divisa tiene un peso específico determinado por la relevancia del vínculo de ese país con respecto a Estados Unidos. Obviamente, el euro tiene una relevancia mucho mayor con Estados Unidos que el franco suizo de Suiza, justamente. ¿Por qué?
porque tiene una relación comercial mucho más preponderante, de mucho más peso y sobre todo de mucho más volumen. Europa exporta mucha de su manufactura, llámese autos, productos de consumo y demás, hacia Estados Unidos. Mucho exporta. Y así también importa desde Estados Unidos, en este caso energía, petróleo, gas natural licuado, etc. La composición no ha cambiado desde 1999 y eso es algo crítico, después lo vamos a ver por qué, año en que se introdujo el euro, lo que genera un importante debate sobre su representatividad en la economía global actual. El euro representa un 57.6% de esa canasta, el yen un 13%, el dólar canadiense un 9%, la libra esterlina un 11%, la corona sueca un 4,2% y el franco suizo un 3,6%. Esto es una fórmula mediante la cual se hace el cálculo, este es el exchange y esta es la relevancia del DXY en los mercados internacionales o en el mercado de Forex. No es solo un indicador de divisas, es un termómetro de la economía global. Su movimiento se condiciona desde los precios del petróleo hasta las bolsas emergentes, pasando por el oro, la materia prima y los flujos de capital internacional. Fíjense, su movimiento condiciona desde el precio del petróleo hasta bolsas emergentes u otros commodities. Fíjense también que yo les dije que lo tenía ahí en perspectiva, al lado de mi gráfico, cuando analizaba el oro, cuando analizaba Bitcoin y sobre todo las divisas, ¿no? Fíjense que acá menciona el petróleo. El petróleo justamente está atado, o su valor está atado hoy en día, no tanto, pero con esto del conflicto del estrecho de Hormuz y demás, se está vendiendo hasta en yuanes, pero siempre el petróleo estuvo atado al dólar, de ahí el término petrodólar, como una imposición de Estados Unidos obviamente. Y esa atadura al dólar, al petróleo, del dólar con el petróleo, te mueve a vos quieras o no, de acuerdo al presente de Estados Unidos, si está fuerte o débil, si la economía sube o la economía baja, te mueve el valor del dólar y por lo tanto el valor del petróleo. Si la economía de Estados Unidos está creciente, el petróleo se hace más caro de comprar. ¿Por qué? Porque respecto a otros países de Medio Oriente o países importadores de petróleo, como por ejemplo el euro, si el dólar se ve fortalecido frente al euro, es decir, el DXY sube, a la economía de Europa, que compra con euros, que transforma sus euros a dólares, les es más caro comprar el petróleo. Entonces es como que está atado a todo. Lo mismo el oro, por ejemplo, o lo mismo muchos activos que, como ven, se reflejan y se comparan con respecto al dólar. Por lo tanto, es un índice que tiene preponderancia en todo y por eso es que es tan importante estudiarlo y entenderlo sobre todo a la perfección. Su relación con el oro y otras commodities es una relación inversamente correlacionada. Un DXY alto genera presión bajista en el oro, en el petróleo y en otras materias primas que se cotizan en dólares. Ese es el tema de ser el refugio y el activo principal. En mercados emergentes, un dólar fuerte encarece la deuda externa en dólares y genera salidas de capital hacia activos defensivos americanos. Renta variable, las multinacionales del S&P 500 se ven afectadas negativamente por un DXY elevado, que reduce sus ingresos en moneda extranjera al reconvertirlos. En la política monetaria, la Fed observa al DXY como una variable de condiciones financieras. Un dólar muy fuerte puede equivaler a un ajuste monetario implícito. Si tu economía anda bien, vos podés ajustar tanto tus reservas como tus inversiones, como tu inyección de liquidez y demás. El petróleo es lo que hablaba hoy y las criptos tienen de relevancia esto, que son cotizadas y reflejadas en el mercado respecto al dólar. Principales drivers, estos son cosas que afectan al DXY y que lo hacen mover hacia arriba o hacia abajo, es decir, si el dólar se ve fortalecido o se ve debilitado. Principales drivers, obviamente, o sea, principales cosas que pasan que afectan al DXY hacia arriba o hacia abajo son todas las relacionadas al dólar estadounidense, todas las noticias macros relacionadas al dólar estadounidense, por ejemplo, no sé, una decisión de política monetaria, sea subir o bajar la tasa en Estados Unidos, afecta al DXY. Unos datos de empleo, sean positivos o negativos en Estados Unidos, afectan al DXY. La inflación, los datos laborales, los datos de producción, el PMI, el PCE, todos esos datos que afectan a la economía del dólar, obviamente afectan al DXY. Y más en temporalidades menores como miramos nosotros. Decisiones de la Fed, nóminas no agrícolas, políticas de otros bancos. Si el euro sube su política monetaria
y el dólar baja o se queda ahí, se reduce esa diferencia de tasas, el diferencial de tasas, y por lo tanto el euro se fortalece respecto al dólar y el DXY cae. Esas son noticias que son ajenas a Estados Unidos y sin embargo mueven mucho al DXY. Diferenciales de tasas de interés, todo lo que hablaba recién, flujos de capital, tensiones geopolíticas globales, muchas veces en cuanto al conflicto bélico. Vamos a suponer, hoy es domingo 5 de abril y mañana se vence el plazo de gracia que dio Trump. Mañana se soluciona la guerra y probablemente el DXY caiga. Mañana se agrava el conflicto y probablemente el DXY suba. PMI manufactura y de servicios de Estados Unidos, declaraciones de funcionarios de la Fed. Esto es lo que hablaba hoy de los puntos de interés, niveles psicológicos y técnicos. Ciertos niveles del DXY funcionan como zonas de inflexión histórica, donde la confluencia de participantes institucionales genera reacciones relevantes en todos los mercados correlacionados. Un nivel de 100 es la zona central y además de ser un pivot clave, indica fortaleza en el dólar. De 99 a 100 lo mismo, por debajo de 89 y 90 ya son soportes y pisos estructurales. Lo vimos post-COVID y lo vimos durante finales de 2025, niveles muy bajos en el DXY. Ya 114, 115 son resistencias históricas y máximos también del dólar respecto a otros activos. Críticas y limitaciones es lo que hablaba hoy, que no se actualiza la bolsa, no se actualiza la canasta con la cual se correlaciona el DXY. Acá yo mencioné que en esa bolsa no está el yuan chino, que es hoy en día tiene una preponderancia casi predominante sobre la economía global y no lo tiene en cuenta. Y después, el peso desproporcionado del euro hace que el DXY sea en la práctica casi un euro dólar invertido, y eso es lo que vamos a ver después. Para análisis más comprensivos, complementan el DXY con un índice alternativo o el Bloomberg de Dallas. Monitorear el DXY sin entender sus limitaciones es como leer un mapa de 1973 en la ruta de hoy, algo muy cierto. Respecto al euro dólar, nosotros vamos a ver, como dice ahí, una correlación prácticamente inversa. Y yo sé que muchos operan euro dólar y por lo tanto nos vamos a ir a una hora. Y en esta parte práctica yo quiero que vean lo siguiente. Esto es el DXY, ¿no? El DXY nosotros lo vamos a analizar tal cual, pero tal cual, una divisa. Vamos a trazar order blocks, imbalances, vamos a ver la estructura en diario, vamos a ver la estructura en semanal, vamos a ver los máximos mensuales, vamos a ver todo como si fuera una divisa. Y después, respecto a ese estudio y a ese análisis, lo que vamos a hacer no es operar el DXY, pero sí tomar decisiones en base al DXY en euro dólar. Por ejemplo, yo acá la semana anterior, fíjense, acá tracé un CRT en diario, una vela bajista que cierra por debajo de la anterior y que genera un rango una vez es manipulado su mínimo en esta vela. Acá tracé un rango diario y desde este movimiento me fui en ventas en euro dólar. ¿Por qué? Porque manipuló el bajo y se fue hasta el alto, y eso es una cuestión puramente de análisis técnico, que fíjense cómo se reflejó acá, a la perfección se reflejó. De hecho tenía la alarma acá, miren, lo que pasa es que estaba con el gráfico en marrón. Lo mismo acá con un order block, lo mismo con los imbalances, lo mismo con las confirmaciones técnicas chartistas de un order block o un imbalance, lo mismo. Fíjense que acá cuando manipula el mínimo, a vos te deja una divergencia, y acá en esa vela que manipula el mínimo es donde el precio, acá es donde el precio empieza a caer en el euro dólar. Fíjense que esta vela se correlaciona acá, miren el segundo gráfico, este mínimo se correlaciona con este, toma la liquidez de este máximo y nos fuimos para abajo. Entonces ese apoyo lo van a usar como una correlación exactamente perfecta en euro dólar, es decir, vamos a analizar lo propio que analizamos en el DXY, lo vamos a trasladar al dólar, ¿no? Y también después lo vamos a usar como apoyo, no solamente en el euro dólar, sino en todas las divisas. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, vos acá está el precio por tomar un punto de liquidez y por llegar a un imbalance, está en teoría para comprar, para unirnos a este nuevo movimiento, ¿no? Lo que voy a buscar una vez tengo las zonas y las confirmaciones en el euro dólar es si esto
está bajando. Si el DXY baja, yo tengo una respuesta para comprar en euro dólar. Pero si no baja y si lo veo con mucha fuerza, no puedo comprar euro dólar. ¿Por qué? Porque el DXY se está fortaleciendo. ¿Y eso qué me indica a mí? Que el dólar se está fortaleciendo respecto, sobre todo, al euro. Entonces es como que después te termina ayudando más a no tomar decisiones que a tomar decisiones. Y eso para mí es la virtud principal que tiene el euro dólar. Nosotros vamos a ir siguiendo esto y vamos a ir esperando que tenga confirmaciones para decir sigue cayendo o sigue subiendo, nada más. Si sigue cayendo, sigue subiendo, yo después puedo tomar ciertas decisiones en otros activos. Por ejemplo acá que fíjense, estamos en oro y marqué cuando el precio entra a un order block en el DXY. Y fíjense que el precio, además de entrar al order block en el DXY, deja una buena divergencia respecto a estos máximos. Fíjense, divergencia bajista, entra al order block bajista también porque dejó imbalance, cambia de estructura, bla bla bla. Fíjense que el precio, una vez entra ahí y nos da las confirmaciones de caída, el oro, una vez esto empieza a caer, miren toda la caída que tenemos acá y miren toda la subida que tenemos en el oro. Y es una subida que parece poco, pero fíjense la cantidad de dólares que son en una situación o en una actualidad de mucha volatilidad. Entonces esos ejemplos esos les forman parte de su tarea, buscarlos continuamente y analizarlos porque lo van a ver continuamente. Fíjense cómo acá el DXY empieza a subir y cómo empieza a caer el oro también. Toda esta caída y esta caída que te marca acá, que es parte de esta subida, también son otros $245 en la onza del oro, que no es una pavada, es un montón. Entonces, fíjense la relevancia del DXY como herramienta para apoyarte a tomar o no una decisión. Si quieren mucha más información, muchos más ejemplos, mucha más utilidad respecto al DXY, al oro, a los índices otros índices que utilizo yo para confirmar o no entradas, los espero en el club, los espero en The Holy Trades. Adiós.